Muy bien. Entonces le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en las diferentes plataformas el día de hoy para comenzar una nueva lección de estudios bíblicos. Cada día miércoles nos reunimos, hermanos, en este horario y podemos, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Así que contento, hermano, con todo lo que Dios está haciendo, realizando con nosotros, y damos la bienvenida a los hermanos que ya están también a través del Facebook. Hay muchos hermanos que a través del Facebook nos siguen y estudian junto a nosotros. Así que en primer lugar vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor para que Dios nos conceda la gracia, la sabiduría, nos dé a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para aprender acerca de la palabra del Señor. Hoy día tenemos un maravilloso tema. Hermano Marcelo, me gustaría que nos ayude y nos lleve en oración pidiéndole a Dios que pueda bendecir a todos nuestros hermanos que estarán junto a nosotros a través del Facebook y también de la plataforma Zoom, para que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos y podamos aprender una vez más de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Hijo amado, te damos gracias primeramente, Dios mío, por esta oportunidad de apartarnos, Señor, en esta hora para poder estudiar tu palabra. Bendiga, Señor, a cada uno de sus hijos que están en estas plataformas, en Facebook, sea el Zoom. Bendiga a su hijo, nuestro hermano David, Señor, para que él pueda, Señor, de acuerdo a tu presencia, al Espíritu Santo, Señor, poder entregar este estudio bíblico. Señor, y que tu palabra pueda ser oída por todos nosotros y ella quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Dios Padre, te rogamos, Señor, que por misericordia nos ayudes a entenderla, a poder, Señor, ser hacedores de tu palabra, que podamos ser sal en este mundo, Señor, tan complicado que vivimos. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, a enseñar, Señor, a darte a conocer a los que todavía no te conocen. Ayúdanos, Padre mío, a ser hacedores y cumplidores de tus mandamientos. Señor, amarte en plenitud, a poder, Señor, el día de mañana, cuando tú vengas, poder subir, Señor, como está establecido. Dios eterno, te pedimos, Señor, que este servicio sea llevado en tu voluntad. Señor amado, y bendice a todos los hermanos que están detrás de estas plataformas y a sus familias. Permítenos, Señor, esta bendición en el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor, hermano. Bien, el día de hoy, hermanos amados, tenemos una nueva lección de estudios bíblicos y le hemos denominado a esta lección del día de hoy un Dios en tres personas. Dios en tres personas. Una enseñanza maravillosa, hermano, y una doctrina fundamental para nosotros como cristianos, que es necesario que podamos escudriñar un poquito acerca de ello, porque hay muchas personas y muchas, bueno, no sé, llamarles sectas, que niegan la Trinidad de Dios, que niegan la Trinidad de que nosotros enseñamos. Así que vamos a corroborar a través de la palabra del Señor que las Escrituras sí nos enseñan, que sí estamos en lo correcto y que la palabra de Dios es infalible. Ella no falla. Toda duda, toda consulta que quisiéramos tener, hermanos amados, o que tengamos, la consultamos a las Sagradas Escrituras y ella responde. Entonces el tema de hoy, hermanos amados, es Dios en tres personas. En son de introducción, hermanos, quiero decirles que la enseñanza de las Escrituras, sobre todo el ministerio del Dios uno y trino, un Dios en tres personas, trasciende el mero estudio especulativo, no solo porque las cosas reveladas son para cumplirlas, sino también porque el núcleo, raíz y base de toda teología bíblica es la enseñanza de lo que Dios es en sí. Esa es la teología, lo que enseña lo que es Dios, ¿ya?
Por eso que es bueno estudiar teología, hermanos amados, y ahí nos enseñan muchas cosas que en el estudio personal a lo mejor no la vamos a comprender. Pero sí, hermanos amados, es muy importante estudiarla. Y Dios actúa conforme a su carácter personal. Y ese Dios es unipersonal, ¿ya? No es un Dios, hermanos amados, solo, sino que actúa en tres personas. Dios es un Dios maravilloso que se revela a través de las Escrituras, y nosotros no hemos podido dar cuenta, hermanos amados, que cuando hablamos de su carácter personal, y ese Dios no es unipersonal, sino que existe, vive y subsiste eternamente en tres personas. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así como Dios actúa, no solo en el ámbito de la redención, sino también en la creación. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver también. Vamos a San Juan capítulo 14. Empecemos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Usted tiene su libreta de apunte, vaya con nosotros, hermanos queridos, para que vayamos anotando la cita y luego la podamos ir repasando una vez que termina el estudio. En el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 23, Jesús dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo a una pregunta que se le hizo, ¿ya? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, si no guardamos la palabra de Dios en vano, estamos diciendo que amamos a Dios. Él está diciendo el que me ama, mi palabra guardará. O sea, la pondrá en práctica, ¿ya? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Ojo, habla del Padre, está hablando Jesús. Mi Padre le amará, escuche bien. Y vendremos a Él, o sea, en plural. Vendremos a Él, y escúcheme bien, y haremos morada en Él. ¿Se da cuenta? La importancia de la palabra del Señor. Y haremos morada en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la comunión íntima del creyente con Dios en Cristo hace de que cada cristiano, hace de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos, un santuario de la trina deidad. O sea, nosotros somos propiedad de Dios, por lo tanto, Él mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios, el Dios mismo, mora en nosotros, nosotros pasamos a ser templo de Dios, santuario de Dios. Así lo dice las Escrituras. Al compartir la naturaleza divina, por eso es que somos santuario o templo de Dios. No solamente al compartir su naturaleza divina, sino el estilo de vida divino. Por eso, hermanos amados, que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene una vida muy diferente a la vida del mundo. Todo creyente, hermanos amados, nacido de nuevo en Dios, entra en esta relación tripersonal con Él. Tripersonal, ya que Dios no es impersonal ni unipersonal, sino que eternamente existe en la unidad de tres personas realmente distintas. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es nuestro Dios, un Dios trino, tripersonal, que irrumpe en nuestra esfera, hermanos amados, y nos hace entrar a la esfera suya. O sea, irrumpe en nosotros, pero nos hace entrar en esa esfera bendita de Dios, prestándonos audiencia continua, hermanos amados, para que hagamos todo para su gloria. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿ya? Para su gloria. No solo el evangelizar, no solo el predicar, no solo el asistir a los cultos, sino también el comer, el beber y todo lo demás. Todo en nuestra vida debe girar alrededor de la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Corintios, hermano. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. ¿Qué nos enseña ahí el Señor? Vaya anotando, por favor, las citas bíblicas. Primera de Corintios capítulo 10
el versículo número 31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis, ¿se da cuenta? Hasta lo que comemos, hasta lo que bebamos, hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que podamos hacer, hermano, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso, hermanos amados, que el Hijo de Dios es una nueva criatura que hoy día obedece a la voluntad de Dios. Bendito sea el amor del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos bendiga en esta tarde. Entonces, que Dios nos enseñe, hermanos queridos, para que podamos ir, hermanos amados, cada día adquiriendo ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, adquiriendo, hermanos, ese conocimiento que necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos ir viviendo la vida que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, podemos entender, hermanos, que Dios en su misericordia nos enseña: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ahora empezamos a entrar al tema que hoy día vamos a desarrollar. Este tema que es una verdad gloriosa. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que un solo Dios subsiste en tres personas. Aun siendo verdad revelada, no podemos penetrar, hermano, en su profundo significado. Nosotros muchas veces quisiéramos, hermanos amados, entrar en esta esfera bendita de Dios, pero, hermanos amados, no alcanzamos a entender, no alcanzamos, hermanos amados, a dimensionar lo que es Dios. Por eso, hermanos amados, que no alcanzamos a lograr entender su significado. Dios no es un objeto al que el hombre llegue a conocer por sus esfuerzos o su investigación. Hay muchas personas en el mundo que estudian, que se dedican, hermanos, a estudiar, a conocer, a profundizar quién es Dios, pero con su intelecto humano, porque son personas que no han nacido de nuevo. Entonces jamás con sus propios esfuerzos o su investigación, con su razonamiento, van a lograr comprender quién es Dios, bajo ningún punto de vista, sino que es Dios el que sale al encuentro de nosotros. Es Dios que sale al encuentro del hombre para revelársele y revelarle su plan de salvación. Ese es el contacto que hace Dios y ese es el plan de Dios para la humanidad, revelarle su plan de salvación. Dios se nos ha revelado de dos formas. Hermano, así nos enseña las Escrituras. Primero, ¿cómo se revela Dios en primer lugar? Una revelación general dirigida a todos los hombres que existen, que han vivido y hasta este día sobre la tierra. Esta revelación es por medio de la creación. ¿Ya? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos, hermanos amados, capítulo 1, y veamos qué nos enseña el Señor. Ahí comienza el Evangelio de Jesucristo. Pablo empieza a revelar, hermano, el Evangelio de Jesucristo en esta carta. Por algo, hermanos amados, está en primer lugar entre las cartas paulinas. Entonces, Romanos capítulo 1, veamos qué nos enseña el versículo 19 y el versículo número 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, ¿ves que habla de su deidad? Se hace claramente visible. Se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando una persona me dice: no, yo soy ateo, por favor, la Biblia no dice que existen los ateos. La Biblia dice que existen los necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Pero dice el necio, porque todas las cosas, hermanos amados, que sus ojos pueden ver, están ahí.
La creación de Dios está frente a sus ojos y no pueden esconderse, entonces no puede. Es una necedad, hermano, decir yo no creo en Dios o que hay un creador. Sí, para donde mira, ve la creación de Dios. ¿Cómo se sustenta? Él es el sustentador de todo. Entonces, Él, hermano, se ha revelado al mundo a través de su creación. Y en segundo lugar, hay una segunda revelación. Y esta revelación le llamo yo revelación especial. ¿Ya? En esta revelación, mis amados hermanos, Dios manifiesta un plan de salvación para los hombres perdidos. Esta es la revelación especial. Este mensaje ha sido dado por medio de escritores escogidos por Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ha sido transmitido en un lenguaje humano. O sea, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, lo que está en el corazón de Dios está plasmado a través de un escritor sagrado en las Sagradas Escrituras. ¿Se da cuenta? Esa revelación especial es acerca de la salvación. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Aquí explica claramente lo que es una revelación especial. 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Ya? Capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Ya? Dice la palabra del Señor lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, las cuales, o sea, las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Se da cuenta, hermano, cuán importante es tener conocimiento de la palabra de Dios? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añade el verso 16, toda la escritura, o sea, nada de lo que aquí está escrito queda fuera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia. Luego, hermano, inspiró a hombres para que la puedan juntar y hacer un conjunto de libros, y hoy día le llamamos la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hay una finalidad de todo esto. Dios hace todo esto con una finalidad. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad, a fin de que el hombre de Dios, cuando digo hombre digo mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice aquí la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Se da cuenta que siempre hay un propósito detrás del Señor. Ahora vamos un ratito a 2 de Pedro. 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Dice, tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura. No hay otra palabra más segura que esta, hermanos amados, a la cual hacéis bien. Hay una bendición. Dios se agrada que usted esté aquí estudiando las Escrituras. Dios se agrada, hermano, que esté estudiando con nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se da cuenta que hay una bendición? Dios bendiga a mi hermana Miriam allá en Punta Arenas. Dios la bendiga, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces, hermanos amados, es una revelación especial que Dios nos entrega a través de su palabra. Dios nos dejó en su palabra revelada la revelación directa y especial de su carácter. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Jesucristo? Las Escrituras la revelan. Ya no solamente de su carácter, sino también de su mensaje. Nos envió
su propia palabra personal para que haciéndose hombres como nosotros nos tradujesen con exactitud a nuestro lenguaje al Dios quien nadie vio jamás. Dicho de otra manera, cuando vemos a Jesús, hermano, vemos al Padre. Y escuchando sus palabras, o sea, leyendo las Escrituras, oímos las palabras de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos amados, Jesucristo es la palabra viva de Dios. Ese es el verbo, Él es el verbo. La palabra viva de Dios, y las Escrituras es la palabra escrita de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús, la palabra viva de Dios, y la Biblia, la palabra escrita de Dios. Eso es para nosotros. Quiero, hermanos, que veamos algunas cosas interesantes. El ser de Dios, en primer lugar. Al entrar en este terreno, viene a las mentes el pasaje de Sofar, preguntándole a Job, allá en Job capítulo 11, allá un poquito antes de Salmos. Ya vamos a Job. Job capítulo 11, hermanos amados, ahí hay una conversación, una discusión, ya, entre Job y sus amigos. Job capítulo 11. Y aquí en el verso número 7, en adelante dice lo siguiente: Sofar acusa de la maldad de Job, o sea, él lo enfrenta, lo reprende y dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Le dice Sofar a Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alto que los cielos. Le explica: ¿qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancho que el mar. Ese es Dios. Dios, hermano. Entonces, cuando empezamos a conocer a este Dios, nos empezamos a dar cuenta del Dios que realmente tenemos, hermano. Con toda humildad, entonces, al conocer todo esto, al leer todo esto, vamos con los pies del calzo, hermano, acercándonos a esa zarza que ardía como lo hacía Moisés, ¿verdad? Y no que se consumía ya en Horeb, para que el mismo Dios nos dé su definición. No es que Moisés le dijo: si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ayuda, hermano, para entender, conocer y comprender en parte, hermano, lo que Dios es. No es posible dar una definición de Dios, hermano. Solamente podemos aproximarnos. La Biblia dice que Dios es luz, es amor, es espíritu, es santo, es justo, es poderoso, es soberano, etcétera, etcétera. Ya hemos estudiado los atributos de Dios, ¿cierto? Como para ver en parte, hermanos, quién es este ser tan grande. No solamente un ser glorioso, bendito, sino infinito, hermano. La palabra de Dios nos habla de la infinita perfección divina, en términos que expresa profundidad impenetrable, o sea, nunca lograremos comprender su inmensidad. Dios es infinitamente perfecto. Bendito sea Dios. Es infinitamente perfecto. Ningún intelecto humano puede comprenderle y abarcar en un concepto limitado al ser sin límite. Es imposible. También Dios es eterno, no solamente infinito, sino eterno. Ante la imposibilidad de expresar adecuadamente el lenguaje humano, la eternidad de Dios, la Biblia nos dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo, o sea, no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Antes que todo esto existiese, Él ya existía. La grandeza, la fuerza, la autoridad de Dios es antes de que todo esto haya comenzado. Todo lo que nosotros podemos imaginarnos o conocer.
Entonces, este Dios es un Dios trino, la Trinidad. Para expresar la verdad, hermano, bíblica, que el ser divino de un Dios subsiste en tres personas, usamos los términos trinadeidad, ¿verdad? Santísima Trinidad, Trinidad divina, son términos que usamos nosotros, ¿ya? El hablar de un Dios en tres personas nos lleva a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Es donde radica la esencia del mayor misterio de nuestra fe cristiana. Realmente es un misterio glorioso de nuestra fe. En primer lugar, Dios el Padre. El Padre es una persona divina distinta que expresa su verdad de forma exhaustiva en el Hijo. Todo lo que expresa Dios lo expresa a través del Hijo, hermanos amados, que refleja totalmente la gloria del Padre al ser su perfecta imagen. Yo ya le he hablado, hermano, y usted conoce. Hermanos, si vamos nosotros a Colosenses capítulo 1, versículo número 15, hermanos, ahí ya el Señor nos ha enseñado en estudios anteriores, que este versículo maravilloso, el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses dice, Él, o sea, Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Todo lo que Dios se quiera revelar será a través de su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo del Hombre le ha dado a conocer. Él es quien ha dado a conocer quién es el Padre. En realidad, gloria al Señor. Aunque el vocábulo, hermano, Trinidad, por eso que muchos hermanos amados nos cuestionan acerca de esto, porque la palabra Trinidad no sale en las Escrituras. Pero aunque este vocábulo no salga en las Escrituras, el Nuevo Testamento nos dice bien claro, con mucha claridad, hermanos, y se habla del Padre que envía al Hijo y el Hijo que envía al Espíritu Santo. Eso está claramente en las Escrituras, ¿ya? El cual a la vez procede del Padre. Vamos a ver, hermanos, un texto muy conocido, pero vamos a ver la diferencia en leerlo y meditarlo. Vamos a San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, verso 16. Hasta los inconversos se lo saben de memoria. Y nosotros con mayor razón. Pero vamos, hermanos, con mucho cuidado leyendo este texto. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios el Padre. ¿Se da cuenta? Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién? Dios el Padre. Que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Dios el Padre ama al mundo y dio a su Hijo, o sea, ya la segunda persona de la Trinidad, que ha dado a su unigénito Hijo, ya a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Se da cuenta la importancia de esto? Veamos qué nos dice en el capítulo 10 ahora de Juan. Vamos al capítulo 10, por favor. Y leamos el versículo número 36 de este capítulo. Mire, San Juan capítulo 10, verso 36, al cual dice, al que el Padre santificó, y envió al mundo. ¿De quién está hablando el Padre? Del Hijo. ¿A quién santificó el Padre? Al Hijo. ¿Se da cuenta? Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas. ¿Ya? Porque soy hijo de Dios. O sea, Jesús estaba ahí, el Hijo de Dios.
las dos personas de la Trinidad. Ahora vamos a San Juan capítulo 14. Vamos a San Juan capítulo 14. Y leamos el versículo número 26, por favor. Ya claramente las Escrituras nos habla del Padre y nos habla del Hijo, ¿verdad? Del Padre y también del Hijo. ¿Qué nos dice ahora en el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan? Dice, ahora entra la tercera persona de la Trinidad, más el Consolador. Ya hemos hablado del Padre, del Hijo. Más el Consolador. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escúcheme bien, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. O sea, el Espíritu Santo que el Padre enviará en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? La perfecta Trinidad de Dios. ¿Cómo desconocer esta doctrina tan fundamental? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Vamos ahora al capítulo 15 de San Juan, por favor. Estamos leyendo el capítulo 14, vamos al capítulo 15, veamos el verso 26 también de este mismo capítulo 15. Dice el verso 26, escuche bien. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, escuche bien, a quien yo os enviaré del Padre. Ahora el Hijo habla. Yo lo enviaré del Padre. O sea, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Tres personas. La Trinidad bendita de Dios. El Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, dice el Hijo. ¿Se da cuenta? O sea, claramente las Escrituras siempre responden a nuestras consultas, a nuestras preguntas. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a ver la persona del Hijo. Ya vimos claramente, hermano, la persona del Padre, la Trinidad, cómo la palabra de Dios habla, si bien el vocábulo Trinidad no está escrito, habla claramente de la Trinidad de Dios en las Escrituras. Bien, la persona del Hijo. El Hijo, hermanos amados, es la segunda persona de la Trinadeidad, ya, de la Trinidad. Es el Logos, o sea, la expresión exhaustiva del Padre. Es el Verbo, la palabra, que se hace hombre. La palabra afirma explícitamente, hermano, la divinidad del Verbo. Y eso lo hemos estudiado y lo conocemos y lo sabemos de memoria allá en San Juan capítulo 1, versículo número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Ahora Romanos capítulo 9, hermano. Vamos a Romanos capítulo 9. También nos enseña acerca de esto mismo. Romanos capítulo 9. Veamos por favor el versículo número 5 de Romanos 9. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, hermanos amados, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Su deidad, hermanos, la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. A Jesús se le aplica atributos y honores divinos. Eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, etcétera, etcétera. Todos estos atributos, hermanos, son y están en Jesús. Entonces Jesús para nosotros es Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, esta persona del Hijo procede del Padre. Estamos hablando de la Trinidad, un Dios en tres personas. Al decir que el Hijo procede del Padre, expresamos la realidad eterna que la segunda persona de la Trinidad debe su origen a la primera persona, o sea, al Padre. Es la persona del Hijo, no su esencia la que procede del Padre. La esencia divina es común a las tres personas. Las tres personas tienen en el común ser divinos, tanto Dios como el Hijo y como el Espíritu Santo. Son divinos. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen por sí mismas. Primera de Juan capítulo 5, hermano. Vamos a viendo qué nos dice las Escrituras acerca de estos temas tan importantes. Primera de Juan capítulo 5. Este capítulo 5 de Primera de Juan es muy maravilloso, hermano. Cuando nosotros tengamos tiempo, trate de leerlo una y otra vez. Este capítulo 5 o la epístola del apóstol Juan. Dice el verso número 7. Porque tres, claramente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Si habla de tres, ¿no son trino? Claro, hablamos de la Trinidad. Son tres, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Tres son. Y estos tres, dice ahí, son uno. ¿Algo más claro que este texto? Bendito sea el amor de Dios. El Verbo, al hacerse hombre, traduce al Padre el lenguaje humano. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, deshacemos y derribamos todo argumento que se levanta que nosotros estamos equivocados al hablar de la Trinidad de Dios. Estamos hablando de la persona del Hijo. Ya vimos la persona del Padre. Ya vimos a través de la palabra de Dios la persona del Hijo. Y aquí concluimos con que son tres los que dan testimonio en el cielo. O sea, hablar de tres, hablamos de Trinidad. Si bien, insisto, el vocábulo Trinidad no está escrito en las Escrituras, la Biblia sí nos habla que son tres. Entonces de ahí viene la palabra Trinidad. Ahora bien, mis amados hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la persona del Espíritu Santo, que también es una persona, que es muy importante que lo conozcamos, que sepamos qué es lo que es, sepamos su esencia, conozcamos sus funciones, que es muy importante para el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La persona del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la trinadeidad, o sea, de la Trinidad. Trinadeidad. Ya les dije, hermanos, los vocábulos que nosotros usamos cuando hablamos de Trinidad. La trinadeidad, Santísima Trinidad, etc. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la trinadeidad o de la Trinidad. El nombre, en tercer lugar, no significa inferioridad, hermano. Y esto es muy importante que lo sepamos. No, el Espíritu Santo es Dios. Tiene la misma, hermanos amados, el mismo significado y el mismo lugar. Ya que en las personas de la Trinidad no hay superioridad de naturaleza. Por eso, hermano, no es uno más que el otro. Bendito sea el Señor, ni tampoco, hermano, dependencia de casualidades. No, 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 no. Bajo ningún punto de vista. Ni tampoco, hermano, prioridad de tiempo.
ya que las tres personas poseen en común la misma idéntica e individual naturaleza. Los tres. La misma sustancia o esencia divina, los tres. Por eso se les llama consustanciales, porque los tres tienen la misma naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermano, es llamado santo, ¿ya? No porque los demás, las demás no sean santas igualmente, no, bajo ningún punto de vista. Vamos a Isaías, por favor. Vamos a Isaías. Vamos a abrir las escrituras, hermano. Como para todo, las escrituras tiene una respuesta para todas las preguntas que los podamos hacer. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, hermanos amados. Vamos a ver qué nos enseña aquí la palabra del Señor. Es maravilloso, hermanos, cuando empezamos a recorrer las escrituras. Veamos qué nos dice el versículo número 3. Isaías capítulo 6, verso 3. Hermano, vaya anotando, por favor, todas estas citas bíblicas que nos ayudarán mucho luego para poder repasar lo que el Señor nos enseña. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué dice santo, santo, santo? Es porque procede por la vía del amor, el cual es santo de una manera peculiar de Dios. Al Espíritu Santo se le atribuyen los oficios, por ejemplo, de regenerar. Él es quien regenera al pecador. ¿Se da cuenta? Entonces cada uno tiene su función y el Espíritu Santo es muy importante para la iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Volvamos al Evangelio de Juan y busquemos el capítulo número 3. Juan capítulo 3, hermanos amados, y veamos qué nos enseña el Señor ahí en el versículo número 3. Cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, hermano, hay algo tan maravilloso que nosotros debemos poner atención en las palabras de Jesucristo. Respondió Jesús, habla Jesús, hermano. Por eso que dice, las escrituras dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, o sea, esto es importante que le pongas atención cuando él repite, de cierto te digo, está diciendo, pon atención porque esto es muy importante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Regeneración. Y la regeneración, hermanos, la hace el Espíritu Santo de Dios, que es Dios a la vez. Él tiene este oficio, esta capacidad de regenerar al pecador, de regenerar al perdido, al venir a Cristo, hermano. Cuando oye el Evangelio, reconoce su estado de pecador, viene a las plantas de Cristo, hermano, lo reconoce como Señor, lo acepta como Salvador. El Espíritu Santo entra a orar con el oficio, hermano, que tiene de regenerar. Regenera a esa persona y ahora ya no es pecador, sino es un hijo de Dios. Porque Dios a usted no lo ve como pecador. No, no, no. Dios lo ve como hijo. Bendito sea el nombre del Señor, porque por eso que usted ya no es gentil, sino usted ahora es parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, aquella iglesia que fue comprada en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo derramando su sangre y entregando su vida por nosotros. El Espíritu Santo regenera a aquella persona que le abre el corazón al Señor. ¿Cuántas cosas puede hacer el Espíritu Santo? Hermano, entonces Él es que regenera a la persona. Veamos, hermanos amados, lo que nos dice Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios, por favor. Es maravilloso cuando hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien está con nosotros. El Espíritu Santo es quien vive en nuestros corazones.
El Espíritu Santo, hermano, es el que mora en la iglesia. Ya lo vimos al principio cuando comenzamos el estudio. Que Dios vino para morar en el corazón. Por eso que nos constituimos en templos. ¿Por qué? Porque un templo, ¿dónde vivía Dios en el antiguo tiempo? En el templo. Ahí estaba el lugar santísimo donde estaba y moraba la presencia de Dios. Hoy día, ¿dónde mora Dios? En el corazón del ser humano. Hermanos amados, entonces los constituimos en templos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en el corazón del hombre. Efesios capítulo 1, versículo 13. Veamos el número 13, por favor, del capítulo número 1. Anótelo, por favor, y leámoslo con mucho cuidado. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. En él, Cristo, también vosotros, o sea, si aceptamos a Jesús, lo recibimos como Salvador, estamos incluidos aquí, en este texto. No aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído. ¿Se da cuenta, hermano, que la salvación viene por el oír? Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene la misión y la comisión, hermano, de anunciar la buena nueva, de dar a conocer el mensaje. El mundo no se ha de salvar si no oye el evangelio. Por eso que el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio tiene que ser anunciado. En él también vosotros, habiendo oído primero la palabra de verdad. ¿Dónde está la palabra de verdad? Aquí, en las Escrituras. Usted primero tiene que conocer esta palabra de verdad. ¿Para qué? Para que luego usted la anuncie. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es el evangelio el que salva. El evangelio que llega al corazón de las personas, hermano, y ella, a través del Espíritu Santo, hermano, redarguye de pecado al individuo. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Escúcheme bien, después de haber aceptado a Cristo, haber oído el evangelio, ya habiendo creído en él, y habiendo creído en él, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, de la promesa. O sea, el Espíritu Santo viene a sellar a los que son salvos, a los que son de Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesús, reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora hay un sello de Dios que el Espíritu Santo le entrega a cada hijo de Dios. Entonces hay un sello. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, en él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo el hombre va a creer? ¿Cómo la persona va a creer si no oye? O nunca ha escuchado del evangelio. Es imposible que crea. Primero tiene que oír. Primero tiene que escuchar. Primero tiene que recibir la promesa. Entonces puede creer. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, el Espíritu Santo también, hermanos amados, tiene la misión de santificar a los creyentes. No solamente, hermanos amados, tiene la misión, hermanos queridos, de enseñarnos, de sellarnos, sino también de santificar al creyente. Vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor. A ver, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos amados, el versículo número 13. El Espíritu Santo nos santifica. Versículo número 13. Pero nosotros sabemos
O sea, perdón, nosotros debemos, es un deber, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, coma, de que Dios os haya escogido. Esto lo deja claramente el apóstol Pedro cuando usted empieza a leer la carta de Pedro, capítulo 1 en adelante, de los primeros versículos, se va a dar cuenta claramente que es Dios que nos ha escogido. Cristo es quien nos ha comprado en la cruz, ¿ya? Y el Espíritu Santo habita la propiedad que Cristo ha comprado, o sea, el trabajo de la Trinidad de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué nos escogió Dios? Para salvación. ¿Quién hizo posible la salvación? Cristo en la cruz. ¿Se da cuenta? Entonces, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Quién nos ayuda a santificarnos? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo y la fe en la verdad. Porque quien te santifica es las Escrituras. La palabra de Dios nos va a ir santificando, porque Dios va a ir revelando su palabra a través del Espíritu Santo en su corazón. Pero no es, hermanos amados, que el Espíritu Santo, por el hecho de que usted diga, yo creo en Jesús, yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo venga y lo santifique. No, esto es un proceso que dura toda la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros. Y mediante usted obedezca, porque el Evangelio es creer y obedecer, mientras usted obedezca, va a ir adquiriendo el conocimiento de Jesucristo, de quién es Jesucristo a través de las Escrituras, y el Espíritu Santo le va a ir santificando. El Espíritu Santo no le santifica porque usted cante. No, Señor, no. El Espíritu Santo lo va a santificar mediante usted tenga el conocimiento de Cristo. Eso va a ir santificando al creyente. Hermanos amados, esto no es por mitos, ni tampoco por tradiciones. No, esto es obediencia al Evangelio de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Comenzamos el estudio con este texto. Si no guardamos la palabra de Dios, jamás seremos santificados. ¿Y cómo guardamos la palabra de Dios, hermano? Teniendo contacto con ella, conociéndola para ponerla en práctica. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados. Por el Señor le decía Pedro a los de Tesalónica, el apóstol Pablo, de que Dios os haya escogido. Dios, ¿quién lo ha escogido? Desde el principio para salvación. Para eso nos escogió. Mediante la santificación, o sea, este es un proceso. No porque diga, yo acepté a Cristo, ahora usted es salvo y así que haga lo que quiera. No, Señor, no. Este es un proceso, hermanos amados, que debemos ir en nuestra vida diaria, irnos santificando día a día, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. O sea, esto va de la mano, no puede ir separado. O sea, no podemos decir yo soy santo, ¿verdad? Y nunca leer las Escrituras. O sea, no tener contacto con ella. Entonces empezamos a hacer a Dios mentiroso. Nos ayude el Señor y nos bendiga. Bendito sea el amor de Dios. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo ha venido para santificarnos. ¿Ya? El Espíritu Santo es una persona, hermano. El Nuevo Testamento demuestra el carácter personal del Espíritu Santo. Si nosotros leemos la Escritura, meditamos en ella, hermanos, nos vamos a dar cuenta de todos estos detalles. No puede tratarse de una mera fuerza o casualidad divina, como dicen algunos. Hay algunos que tocan las puertas, por ahí que andan en la calle de dos en dos, y le tocan las puertas que dicen, no, si esto es solamente una fuerza, ¿verdad? Una energía, hermano, y le quita la deidad al Espíritu de Dios. Estas personas no han nacido de nuevo, no son tampoco hijos de Dios,
porque están negando la divinidad del Espíritu Santo. No es una mera fuerza, hermano, no. Sino, hermanos amados, de una persona distinta al Padre y al Hijo. Por eso hablamos de la Trinidad. Eso está claramente en las Escrituras. En las Escrituras se hace referencia a cada nombre y expresa una consagración a cada persona divina, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19, hermanos, lo conocemos de memoria. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, verso 19? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí está la comisión. Ahí está la misión del Hijo de Dios. Hermanos amados, la comisión que Dios nos ha dado, hermano, a cada creyente, a cada hijo de Dios. Hermanos amados, en el versículo 19 dice claramente, por tanto, id, esta es una orden, este es un mandamiento, este no es una sugerencia. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe ir y predicar el evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo, escúcheme bien, en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, segunda persona, coma, y del Espíritu Santo, tercera persona. Si bien la palabra Trinidad no está, pero es un texto aclaratorio, muy aclaratorio, como los que hemos visto anteriormente. ¿Cómo nos habla el Señor acerca de la Trinidad de Dios? Esta consagración solo tiene sentido cuando se refiere a una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, ir y hacer discípulos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, nos ayuda el Señor para entender. El Espíritu Santo, en consecuencia, entonces, es una persona, hermanos amados. No un poder, una fuerza de Dios, no, es una persona. Se puede blasfemar de él, ¿sí? Porque es una persona. Él enseña, él da testimonio de Jesucristo, habla, intercede, se le puede mentir porque es una persona. Estas características tiene el Espíritu Santo. Se entristece, claro que se entristece. ¿Revela la palabra? Claro que revela la palabra. Él es quien nos revela la palabra. ¿Conoce? Claro que conoce todo, porque es Dios. Escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo tiene todas estas características. Conoce, escudriña y también decide. Sí, pues cuando nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo decide. Y nos bendice y nos ayuda a tomar buenas y sabias decisiones. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar. Por eso, hermanos amados, que cuando usted ora, cuando usted estudia, hermanos queridos, la palabra del Señor, invite al Espíritu Santo, hermano. Hágalo parte de su estudio. Hágalo parte de su vida. Si el Espíritu Santo es una persona, ya lo vimos, hermano. Se puede blasfemar de él. Él es quien nos enseña. Él da testimonio de Jesucristo. Usted quiere conocer a Jesucristo, invite al Espíritu Santo cuando estudie las Escrituras y le va a revelar quién es Jesús. No se olvide nunca de lo que dijo Pedro. Creced en la gracia. Es una pura cosa. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Va de la mano. Si no conoces a Jesús, entonces no tienes mucha gracia. Mientras más conozcas a Jesús, más gracia va a haber en usted. La gracia no viene porque usted la va a comprar al supermercado o porque alguien le pone las manos encima. No, la gracia viene de Dios. Viene con el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, ya que procede del Padre y también del Hijo, puesto que es enviado por el Hijo. Ya nosotros lo leímos,
San Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, está hablando Jesús. ¿Por qué dice cuando venga? Porque él estaba ahí en su ministerio, todavía no había ascendido, todavía no había llegado a la cruz. Él estaba enseñando. Decía, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, o sea, el Espíritu Santo que Jesús enviará del Padre, te habla de tres personas, de la Trinidad de Dios. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, para ir concluyendo este precioso tema del día de hoy, hermano. Y este conocimiento es muy importante porque a través del conocimiento nosotros vamos a ir derribando argumentos que se levanten contra la verdad de Jesucristo. Hay una palabra que es media desconocida, que es apologética. No sé si usted la ha oído nombrar, pero ¿qué es lo que es apologética? La apologética, hermanos, es la defensa de la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento adecuado para defender la verdad de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará, hermanos, mediante nosotros dispongamos de nuestro tiempo y queramos aprender acerca de las Escrituras, acerca de la vida de Jesús, acerca de la vida de Cristo, quién es nuestro Salvador. Entonces, hermanos amados, vamos a estar firmes y vamos a levantar defensa contra el Evangelio de Jesucristo. Quiero concluir, hermano. Quiero concluir con lo siguiente. Después de haber analizado el misterio trinitario, que muchos los quieren desmentir, hablan de nosotros, que nosotros hablamos de la Trinidad, ya estamos conscientes de que para un tema de tal envergadura solo hemos podido emitir, hermanos, poco más y tímidos balbuceos de todo lo que la Biblia nos puede hablar, enseñar acerca de este tema. La trinadeidad, hermanos amados, alberga un programa maravilloso, singular para la espiritualidad del creyente. Por eso es que es importante, hermanos amados, escudriñar acerca de la Trinidad. Jesucristo, nuestro modelo de hombre, nos da ejemplo de lo que es un trino Dios. Debe ser en nuestra vida cotidiana, hermanos amados, lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos deja como enseñanza, un modelo para nuestra vida. Vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 4. Para ya, hermanos, más o menos ir concluyendo. Efesios capítulo 4. Es muy maravillosa esta carta a los Efesios, hermanos amados. En el versículo número 16 nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Pongamos atención a lo que el Señor nos enseña aquí. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta lo maravilloso que nos enseña el Señor aquí? El cuerpo de Cristo, hermano. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué, hermanos amados, insistimos en estar aquí cada miércoles? Hermanos, con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Porque somos un cuerpo. Y nuestra, hermanos amados, nuestra meta y nuestra, hermano, el deseo de nuestro corazón y lo que Cristo nos ha encargado es que nos vamos edificando el uno con el otro. Cuánto deseo, hermano, que ojalá todo el mundo haga esto, todo el pueblo cristiano.
Porque para eso hemos sido llamados, para ser capaces de edificar también a otros. Eso es lo que quiere el Señor, que el cuerpo de Cristo vaya creciendo, reciba crecimiento. Si el niño no se alimenta adecuadamente, ¿qué va a suceder? Hoy día, hermanos, hoy día veía un video, hermanos amados, que realmente me conmocionó, acerca de unos hermanos americanos que fueron a la India a evangelizar, a ayudar a esa gente, y encontraron a 3 pequeñitos, y 2 de ellos, hermanos, ya morían de hambre. En muy malas condiciones, en muy malas condiciones. Estaban a punto de morir de hambre, no podían caminar, solo se arrastraban, hermanos, por su debilidad. El crecimiento de un niño de 9 años, hermanos, era como un niñito de 3 años. Realmente conmovedor. Si un niño no se alimenta adecuadamente, hermano, no puede crecer, es imposible, no se puede desarrollar. Lo mismo es en la vida espiritual, en la vida del creyente. Si usted no se alimenta, mi amado hermano, mi amada hermana, no podrá crecer espiritualmente. Y siempre será un niño. Y Pablo dice que ya dejamos de ser niños. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y nuestro alimento más sólido que podamos, hermano, tener como hijos de Dios son las Escrituras. O sea, es el alimento principal, hermanos amados, en la vida del cristiano. Tenemos que orar, amén. Oración, sí, es parte del crecimiento espiritual. Pero el alimento sólido, hermanos amados, que nos da el Señor es su palabra. Si no tenemos la alimentación adecuada, seremos niños espiritualmente y no vamos a crecer. Y Dios quiere que crezcamos, porque recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? Porque mientras más conozcas a Jesucristo, vas a conocer al Dios de amor. Y vas a tener esa comunión con ese Dios, porque Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado de su amor en nosotros por su Espíritu Santo. O sea, el amor de Dios está en ti. Ha sido derramado en tu corazón. Va a ir creciendo mientras vas conociendo a Jesucristo, porque Dios es amor. Entonces vamos a crecer en amor. Vamos a amar la obra de Dios. Vamos a amar al cuerpo de Cristo. Vamos a amar las almas perdidas. Y vamos a amar obedecer los mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos, en esta noche. Que Dios, hermano, pueda grabar la enseñanza de su palabra en nuestro corazón, que es muy importante, hermano, que en estos días nosotros podamos dejar un poco de tiempo y escudriñar acerca de estos temas tan importantes. Vamos a orar para darle gracias al Señor en esta noche por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él ha permitido que podamos vivir, por lo que Él ha permitido que podamos oír en esta noche, oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios aumentará nuestra fe. Hoy día nos dio seguridad. Dios, que es un Dios trino, nos da seguridad y conocimiento de cómo trabaja, cómo actúa, las características de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso? ¿Cómo no vamos a crecer en fe? Claro que sí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, ¿cómo no darte gracias, mi Señor? Si en esta noche al abrir tu palabra nos hemos
encontrado con esta verdad gloriosa, divina, que conocemos a un Dios uno y trino, que actúa, trabaja en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Gracias porque nos has enseñado sus características y también sus funciones, cómo actúa, cómo opera en la vida del creyente. Te agradecemos, Señor, por estas verdades tan profundas y gloriosas que tiene tu palabra. Te damos todo honor, toda gloria y toda honra, porque hoy día, Señor, reconocemos que hemos sido elegidos por Dios el Padre, comprados por Dios el Hijo, por ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz. Y que a través, Señor amado, de Dios Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón. Hoy día somos templo de Dios. Hoy día somos casa de Dios. Y te damos gracias porque tú vives en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tantas cosas que no logramos comprender. Y no lo haremos si tú no estás con nosotros, si tú no nos ayudas. Pero sabemos que tampoco lo harás si nosotros no te dejamos actuar y no te dejamos entrar a nuestros estudios, a nuestra meditación, a nuestra lectura de la palabra, de las Escrituras. Espíritu de Dios, ayúdanos, dirígenos, guíanos, danos la sabiduría necesaria y la fuerza para estar siempre en contacto con las Escrituras y así ir creciendo en fe. Dios mío, porque la fe trae esperanza y nos afirma nuestros pasos para que en estos días difíciles, Señor, y peligrosos, podamos estar firmes, Señor, esperando tu venida. Graba tu palabra en nuestro corazón y bendice a cada uno de mis hermanos que han estado al otro lado del receptor, los que han estado a través del Facebook, Señor, escuchando la enseñanza de tu palabra, los que están aquí en la plataforma Zoom. Bendíceles, Señor, y gracias te damos por lo que nos has enseñado el día de hoy. Tu nombre sea glorificado en medio de la congregación, Padre, hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a aquellos que han estado a través del Facebook también. Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Miriam Godoy allá en Punta Arena, mi hermana Margarita Peña, mi hermano Juan Aburto, mi hermano Roberto Aguilera, mi hermana Cristina Quiñel, Dios te bendiga, hija, mi hermano Ricardo Riñahue, Robinson Luciano Aroca, Isabel Ojeda, la pastorita allá en Quellón. Saludos para Quellón. Un gran abrazo, pastorita Isabel. Un gran abrazo para usted, para la familia. Así que Dios bendiga mucho a todos los que han estado junto a nosotros en esta noche. Este ha sido el mensaje de hoy, hermanos. Permita al Señor guardarlo en nuestro corazón. Va a estar grabado ahí en mi grupo de Facebook, hermano. Así que Dios les bendiga a aquellos que más adelante quieran escuchar también nuevamente el estudio. Y pronto lo vamos a subir a mi canal de YouTube. También, hermano, va a estar ahí disponible para los hermanos que quieran escucharlo y seguir estudiando acerca de este precioso tema. Hermanos, Dios en tres personas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Un placer, como siempre. Hermanito David, amén. Bendiciones. Amén. Mi hermana Leslie, allá en Puerto Sánchez. Chao, tío, que estén bien. Amén. Chao. Un abrazo, hija. Dios te bendiga mucho, te dé mucha sabiduría en tu trabajo, hija. Gracias, Y a todos tío. mis hermanos en el Facebook, Dios les bendiga grandemente. Dios te bendiga, hijita.
Muchas gracias, hermanos, por haber Chao. estado con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Hasta aquí que dejamos la lección del día de hoy, hermanos amados.